Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 310. Antiguo Testamento, libro de Ezequiel, capítulo 13. Condena a los falsos profetas. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, denuncia a los profetas de Israel, que hacen vaticinio según sus propios delirios, y diles que escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente: ay de los profetas insensatos que sin haber recibido ninguna visión siguen su propia inspiración. Ay de Israel, tus profetas son como chacales entre las ruinas. Tus profetas son como su lugar en las brechas. Ni han reparado los muros del pueblo de Israel para que en el día del Señor se mantenga firme en la batalla. Sus visiones son falsas y mentirosas. Sus adivinaciones dicen, lo afirma el Señor, pero el Señor no los ha enviado. Sin embargo, ellos esperan que se cumpla lo que profetizan. ¿Acaso no son falsas sus visiones y mentiras sus adivinaciones cuando dicen, lo afirma el Señor, sin que yo haya hablado? Por tanto, así dice el Señor omnipotente: a causa de sus palabras falsas y visiones mentirosas, aquí estoy contra ustedes, lo afirma el Señor omnipotente. Levantaré mi mano contra los profetas, contra aquellos que tienen visiones falsas y ofrecen adivinaciones mentirosas. No participarán a la asamblea de mi pueblo, ni aparecerán sus nombres en los registros de los israelitas, ni entrarán en el país de Israel. Así sabrán ustedes que yo soy el Señor omnipotente. Así es, en efecto, estos profetas han engañado a mi pueblo, diciendo, todo anda bien, pero las cosas no andan bien. Construyen paredes endebles de hermosas fachadas. Pues dile a esos constructores que sus fachadas se vendrán abajo con una lluvia torrencial abundante, granizo y viento huracanado. Y cuando la pared se haya caído, les preguntarán, ¿qué pasó con la hermosa fachada? Por tanto, así dice el Señor omnipotente: en mi furia desataré un viento huracanado, en mi ira una lluvia torrencial, en mi furia granizo destructor. Echaré por los suelos la pared en su hermosa fachada. Sus endebles cimientos quedarán al descubierto, y cuando caiga ustedes perecerán. Así sabrán que yo soy el Señor. Descargaré mi furia sobre esa pared y sobre los que hicieron su hermosa fachada. A ustedes les diré que ya no queda la pared ni de los que hicieron su hermosa fachada. Esos profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y tenían visiones, cuando en realidad era todo lo contrario, afirma el Señor omnipotente. Condena a los profetizas. Y ahora tú, hijo de hombre, enfréntate a esas mujeres de tu pueblo que profetizan según su propio delirio. Denúncialas, adviérteles que así dice el Señor omnipotente: ay de las que hacen objeto de hechicería y sortilegio para atrapar a la gente. ¿Acaso creen que pueden atrapar la vida de mi pueblo y salvar su propio pellejo?
Ustedes me han profanado delante de mi pueblo por un puñado de cebada y unas migajas de pan, por las mentiras que dicen y que mi pueblo cree. Se mata a los que no deberían morir y se deja con vida a los que no merecen vivir. Por tanto, así dice el Señor Omnipotente, estoy contra sus hechicerías, con las que ustedes atrapan a la gente como a pájaros, pero yo los libraré de sus poderes mágicos y los dejaré volar. Rescataré a mi pueblo de esos sortilegios para que dejen de ser presa en sus manos. Así sabrán que yo soy el Señor, porque ustedes han descorazonado al justo con sus mentiras, sin que yo lo haya afligido. Han alentado al malvado para que se convierta de su mala conducta y se salve. Por eso, ya no volverán a tener visiones falsas, ni a practicar la adivinación. Yo rescataré a mi pueblo del poder de ustedes, y así sabrán que yo soy el Señor. Contra la idolatría. Unos jefes de Israel vinieron a visitarme y se sentaron frente a mí. Entonces el Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. ¿Cómo voy a permitir que me consulten? Por tanto, habla con ellos y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: a todo israelita que haya hecho de su corazón un altar de ídolo y que después de haber colocado a su paso trampas que lo hagan pecar, consulte al profeta, yo el Señor le responderé según la multitud de sus ídolos. Así cautivaré el corazón de los israelitas por causa de todos esos ídolos se hayan alejado de mí. Por tanto, adviérteles al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente: arrepiéntanse, apártense de una vez por toda su idolatría y toda práctica repugnante. Yo seré quien le responda a todo israelita o emigrante que reside en Israel y que se haya alejado de mí, al que haya hecho de su corazón un altar de ídolos o haya colocado ante sí trampas que lo hayan hecho pecar y luego haya acudido al profeta para consultarlo. Me enfrentaré a él y de él haré una señal de escarmiento y lo extirparé de mi pueblo. Así sabrán que yo soy el Señor. Si un profeta es seducido y pronuncia un mensaje, si un profeta es seducido y pronuncia un mensaje, ¿será porque yo, el Señor, lo he seducido? Así que levantaré mi mano contra él y lo haré pedazos en presencia de mi pueblo. Tanto el profeta como quien lo haya consultado cargarán con la misma culpa para que el pueblo de Israel ya no se aparte de mí ni vuelva a mancharse con sus pecados. Entonces, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Lo afirma el Señor Omnipotente. Contra las falsas esperanzas. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, si un país peca contra mí y persiste en su infidelidad, yo levantaré mi mano contra él, le quitaré las provisiones, lo sumiré en el hambre y arrasaré a sus habitantes y a sus animales. Y aún si Noé, Daniel, Job vivieran en ese país, solo ellos se salvarían por su justicia. Lo afirmo yo, el Señor Omnipotente. Y si todo el país yo mandara bestias feroces
que lo arrasaran y lo convirtieran en desierto desolado, de modo que por temor a las fieras nadie se atreve a pasar. Aun si aquellos 3 hombres vivieran allí, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían. Solo ellos salvarían, pero el país quedaría desolado. Yo, el Señor Omnipotente, lo juro por mí mismo. Y si yo enviara guerra sobre ese país y dejara que la espada arrasara la tierra y eliminara a sus habitantes y a sus animales, aun si aquellos 3 hombres vivieran allí, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían. Solo ellos se salvarían. Yo, el Señor Omnipotente, lo juro por mí mismo. Y si yo enviara peste a ese país y derramara sobre él mi ira mortal para eliminar a sus habitantes y a sus animales, aún así Noé, Daniel y Job vivieran allí, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían. Solo ellos se salvarían por su justicia. Yo, el Señor Omnipotente, lo juro por mí mismo. Así dice el Señor Omnipotente. Peor cuando mande contra Jerusalén mis 4 castigos fatales: la guerra, el hambre, las bestias feroces y la peste. Con ellas arrasaré a sus habitantes y a sus animales. Sin embargo, quedarán algunos sobrevivientes que serán liberados y harán salir del exilio a sus hijos y a sus hijas. Cuando lleguen a donde están ustedes y ustedes vean su conducta y sus obras, se consolarán del desastre que envié contra Jerusalén y de todo lo que hice contra ella. Ustedes se consolarán cuando vean las conductas, las obras de esa gente, y sabrán que lo hice contra Jerusalén. No fue sin razón, lo afirma el Señor Omnipotente. Jerusalén, una vid inútil. El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, ¿en qué supera la madera de la vid a la madera de los árboles del bosque? Esa madera no sirve para hacer muebles y ni siquiera para hacer una percha. Escasamente sirve para alimentar el fuego, pero ¿de qué sirve cuando sus extremos se consumen y ya se ha quemado por dentro? Si cuando estaba entera no servía para nada, mucho menos cuando ya ha sido consumida por el fuego. Por tanto, así dice el Señor Omnipotente: cuando la leña de la vid que eche al fuego, así haré que los habitantes de Jerusalén, voy a enfrentarme a ellos. Se han librado de un fuego, pero serán consumidos por otro. Cuando me enfrente a ellos, ustedes sabrán que yo soy el Señor. Convertiré a este país en desolación, porque ha sido infiel, lo afirma el Señor Omnipotente. Nuevo Testamento, libro de Hebreos capítulo 7, verso 11 al 28. Jesús, semejante a Melquisedec. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiar la ley. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor
procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote que ha llegado a serlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible, pues de él se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada, y por la otra se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel. Le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como aquellos sacerdotes, la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones. Ha habido a muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso, también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. No convenía tener un sumo sacerdote así santo, irreprochable, puro, apartado de los pecados y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificio día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumo sacerdote a hombres débiles, pero el Hijo, juramento posterior a la ley, designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Antiguo Testamento, libro de Salmos, capítulo 119, 169 al 176. Que llegue mi clamor a tu presencia. Dame entendimiento según conforme a tu palabra. Que llegue a tu presencia mi súplica. Líbrame conforme a tu promesa. Que rebosen mis labios de alabanza, porque tú me enseñas tus decretos. Que entone mi lengua un cántico a tu palabra, pues todos tus mandamientos son justos. Que acuda tu mano en mi ayuda, porque he escogido tus preceptos. Yo, Señor, ansio tu salvación. Ley es mi regocijo. Déjame vivir para alabar. Que vengan tus juicios a ayudarme. Cual oveja perdida me he extraviado. Ven en busca de tu siervo, porque no he olvidado tus mandamientos. Meditación del día de hoy. Fue voluntad del Señor quebrantar al Mesías. No solo fue voluntad, sino que el sentido real de la expresión hebrea en este versículo, que es Isaías 53:10, es que el sufrimiento del Mesías agradó a Dios. Esto nos resulta difícil de entender, porque no creemos que Dios se agrade con el dolor humano, especialmente el dolor de su propio Hijo. Si bien Dios no disfrutó del sufrimiento de Jesús, de hecho, tampoco del nuestro, Él se agradó al ordenarlo. Los beneficios excedían el precio, debido al amor ferviente e impecable por su pueblo.
El alto precio, mi querido oyente, de nuestra redención fue planificado desde antes de la fundación del mundo. Nuestro amado Jesús, nuestro papito Dios, sufrió voluntariamente el dolor por nosotros para pagar el precio del pecado de una vez por todas. El mayor sacrificio de Jesús es un cuadro impresionante del corazón de nuestro Señor Dios. Bendición.